Un camino que no quieres seguir. Hoy comenzamos a revisar una nueva serie en el canal y se trata de Yawara, una de las obras de Naoki Urasawa, que van por un lado un poco más tranquilo, pero no dejan de ser grandes obras. Así que vamos a comenzar revisando su edición como tal. Y en la portada nos encontraremos una ilustración de nuestro protagonista, Yawara, acompañados en este círculo a la derecha del número de volumen, el título de la obra y el nombre del autor, quedándonos hacia abajo una muy breve introducción hacia la obra y el logo de Planeta Comic, donde para este caso tanto la ilustración de Yawara como los tres elementos que están en el círculo y por acá la frase de asombrosa historia contendrán con barniz a registro, y todo esto sobre este fondo amarillo con diferentes detalles en verde. Detalles que se verán complementados en la pestaña que acompaña a esta misma. En cuanto al lomo, este es bastante sencillo y no siguiendo como tal el mismo patrón que veremos en la portada y contraportada, sino que deja un fondo blanco con algunos detalles en este mismo color verde aqua que se vieron por acá, en el nombre del volumen y en el título de la obra, dejándonos por acá en medio una ilustración de Jigoro, el abuelo de Yawara. Y por último el nombre del autor y el logo de Planeta, donde para este caso todos los elementos de por acá, a excepción del logo de Planeta, contendrán también el barniz a registro. Ya en cuanto a la contraportada veremos algo bastante similar a la parte de la portada, incluso teniendo complementación en la pestaña que está por acá, y manteniendo una sinopsis al menos para este primer tomo bastante similar, con un par de palabras cambiadas a las que vimos en la portada. Ya en cuanto a la edición interna vemos algo ciertamente diferente, pero a la vez no. Ahora en vez de una ilustración de Yawara tendremos a Jigoro, en la misma ilustración que vimos en el lomo, solo que ahora todo sobre esta escala de amarillo, haciendo uso de los mismos patrones que ya hemos observado por ahí, y que para este caso el lomo pues ya no será Jigoro por acá, ya que se encuentra en la portada. Y además este tomo en su primera edición incluía un par de extras, que son estas tres postales de por acá, donde podemos ver diferentes ilustraciones de Yawara que podremos encontrar a lo largo de este tomo, y que por la parte de atrás pues todos tienen para escribirle como una postal normal. Ya pasando a la edición interna, esta estará compuesto de páginas blancas, de un gramaje medio, tal vez un poco medio bajo, donde sí existen ciertos paneles donde se pueden apreciar un poco más las transparencias, que dependiendo de qué tanto fondo en blanco dejen en algunas ilustraciones puede llegar a ser un poco molesto para observarlo, pero que en general se mantiene bastante bien. Ya en cuanto a páginas a color, este tiene bastantes, tanto páginas que están a todo color como también algunas que se encuentran en bitono, siendo 24 de estas páginas en su totalidad, aunque hay una en la parte inicial del capítulo número 4 que me deja bastante dudas si debería o no ser a color, ya que está en medio justamente de dos páginas a color y sí da la sensación de que debería tenerlo. Ya en cuanto al dibujo y la maquetación es bastante en el mismo estilo que ya hemos observado en otras obras de Urasawa que hemos revisado en el canal, ya que por ahí pues se mantiene bastante estándar, y al menos en ese primer tomo pues no observé ningún problema de impresión ni nada extraño por ahí. Así que ya pasando a revisar su historia como tal, aquí seguiremos a Yawara, quien en un principio parece alguien bastante común, pero donde rápidamente se nos demuestran sus grandes habilidades para el judo, originadas del constante entrenamiento con su abuelo a lo largo de los años, ya que su abuelo también es alguien bastante reconocido en este mundo. Sin embargo, a pesar de que Yawara puede llegar a tener un camino brillante y exitoso en el judo, ella simplemente quiere ser una más como el resto de sus amigas, con una vida tranquila y común. Pero a pesar de intentarlo de diferentes formas, debido a todos los años de entrenamiento, la repentina aparición de ciertas personas reconocidas y su propia amabilidad,
harán que alejarse de este mundo les sea muy complicado. Pero pasando por este camino, personas que tratarán de librarla del yudo, otras que parecían ajenas a este mundo, pero siempre no, y además conseguir una rival bastante obstinada con ella, y que hará todo lo necesario para pelear contra Yawara. Una historia bastante entretenida y divertida de leer, con el claro sello de calidad Urasawa, pero que ciertamente es distante del estilo de otras obras más reconocidas del autor, viendo incluso algo de ecchi por ahí, que personalmente es la primera vez que lo miro en obras del autor. Pero a pesar de las diferencias con algunas otras obras que ya conozco del autor, esta sin dudas me dejó con ganas de continuar leyendo. Y además acompañado de una edición Kanzenban que está bastante bien a nivel estético y de contenido, aunque claramente puede mejorar un poco su gramaje. Así que eso fue todo por la review del primer tomo de Yawara en su edición Kanzenban. Espero que les haya gustado. Si es así, pues ahí sigue con su like, un comentario, compártanlo con sus amigos y si no tan amigos, y no olviden suscribirse. ¡Órale!